podcast. Un saludo a todas las personas que se puedan conectar. Como siempre les pedimos y les podemos decir que vayan a sus Biblias, lean lo que nosotros vamos a reflexionar y sean como los bereanos. Los bereanos, los ciudadanos de Berea, ellos cada vez que predicaba Pablo, el apóstol Pablo, eso yo lo... era Pablo el que les estaba predicando, no era el hermano Jimmy, no era el pastor de tal lado, no, era el apóstol Pablo que predicaba a los bereanos. Y cada vez que Pablo les predicaba, de hecho Pablo dice, qué noble eran los bereanos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Realmente Pablo, ¿qué es lo que está elogiando ahí? Porque los bereanos, ¿qué hacían? Cuando él les predicaba, ellos iban a sus casas, tomaban las Santas Escrituras y la leían. Y leían la palabra del Señor y comparaban, yo creo, y decían, Pablo está bien, está predicando la Santa Escritura, la palabra de Dios, vamos, sigamos a Pablo. Y eso es lo que nosotros siempre aquí en Bienaventurados siempre están invitados a hacer en sus casas, ir a la palabra del Señor, ir a sus Biblias, a este hermoso libro que todos tenemos, o que casi todos tienen, o a veces en sus celulares está. Así que están invitados. El día de hoy vamos a hablar un tema que es a solas con Dios. A solas con Dios. Y vamos a basar en la reflexión del día de hoy en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7 al 13. Así que vamos a reflexionar lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7 al 13. El tema del día de hoy es a solas con Dios. Esto es Bienaventurados Podcast. Como siempre, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Bienaventurados Podcast en el formato de YouTube. En nuestro canal de YouTube ustedes nos pueden buscar como Bienaventurados Podcast. Y como siempre, suscríbanse. Lleguemos a los 1000 seguidores para que el algoritmo reconozca que la gente quiere contenido cristiano y está buscando contenido cristiano. Y por supuesto, el podcast. El podcast que se encuentra en Spotify, Apple Podcast y en todos los formatos de podcast. El día de hoy vamos a hablar de a solas con Dios. A solas con Dios. Y eso lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 7 al 13. Estamos hablando ahí de Elías. Elías, ¿ya? Vamos, Primera de Reyes. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó, pues comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió a una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba la peña delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El programa del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast se llama A Solas con Dios. En el texto que nosotros acabamos de leer, vemos a uno de los profetas más poderosos de la Biblia, el profeta Elías. En este momento de su vida se encontraba afligido, agobiado, desesperado, porque su vida corría un gran peligro. En el texto entonces que hemos leído ahí, el profeta está viviendo un momento de mucha aflicción. Porque Jezabel, sí o no, es que estoy sin el apunte, ya, pero Jezabel, él lo manda, se entera de esto y dice, a sí mismo también va a morir. Entonces se encontraba afligido, estaba agobiado el profeta Elías, desesperado porque su vida corría un gran peligro. El Señor le dio una orden a él, levántate
y come porque largo camino te resta. Y se fortaleció para llegar hasta allí, perdón, al monte Oreb. Eso lo fortaleció, lo que el Señor le da, porque le dice, el Señor le da una orden y es levántate y come, porque el largo camino te resta. Y eso a Elías lo fortaleció para llegar hasta dónde, hasta el monte Oreb, el monte de Dios, para encontrarse con él en ese lugar. En ese lugar, en el Oreb, Elías, el profeta Elías, tuvo un encuentro con Dios. Él pudo encontrar al Señor, pero no lo encontró en el viento fuerte que se narra. Tampoco lo encontró en el terremoto, en eso fuerte que se podía sentir. Ni tampoco Elías encontró a Dios en el fuego, sino que Elías tuvo ese encuentro con el Señor cuando estaba un silbo apacible y delicado, dice la palabra del Señor, como un susurro de Dios para su vida. Imagínense, o sea, le dice, sal, Elías. Y viene un viento fuerte y yo creo que Elías dijo, wow, este es mi Dios, aquí está el Señor, aquí está Jehová. Y no era. Después de eso viene un terremoto gigantesco y dice, esta es la presencia de Dios, aquí está Dios. Y no era. Después de eso viene un fuego grande y Elías yo creo que dice, aquí, aleluya, amén, esto es la presencia de Dios. Y no lo era. En cambio, un silbo apacible, dice la palabra del Señor. Yo creo que quiere decir un silbido, así como... Dice que fue como un susurro de Dios para la vida de Elías. Nosotros, muchas veces a lo mejor nos sentimos al igual que el gran profeta Elías. Nos sentimos agobiados por los problemas de la vida. Podemos estar agobiados por las cargas de nuestros pecados. Podemos encontrarnos desesperados por los problemas que no podemos solucionar, al igual que este gran profeta. Y al igual que era, a lo mejor muchos de nosotros estamos buscando la ayuda de Dios, al igual que Elías, en ese viento poderoso, en un gran terremoto, en un gran avivamiento, en el fuego de la alabanza. A lo mejor estamos buscando que Dios se manifieste en nuestra vida en el emocionalismo, cuando estamos ahí casi en trance. Queremos encontrarnos con Dios a través de una gran manifestación. Eso es lo que anhelamos nosotros en nuestro corazón, una gran manifestación y sentir el poder del Señor, etcétera. Pero a lo mejor muchos, y me incluyo en algún momento de mi crecimiento y mi evolución cristiana, mi comunión con Dios, a lo mejor muchos hemos descuidado lo más poderoso que existe para la vida de un cristiano. Es ir al Señor en secreto. Ir al secreto de Dios, buscarlo. Buscar estar a solas con Dios, a lo mejor para encontrar esa respuesta que viene como un silbo apacible, como la encontró Elías. No en ese terremoto, en ese viento fuerte, en ese fuego que Elías pensaba, sino que en el silbo apacible, en ese susurro de Dios encontró Elías cara a cara con Dios. ¿Y eso qué me da a conocer a mí si fue un silbo, un silbido suave, un susurro que Dios le habló despacio? Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Una cercanía, una comunión, un acercamiento, un secreto entre él y Dios. Y nosotros a lo mejor al igual que Elías queremos esa respuesta que puede estar de parte de Dios en un movimiento grande, en una manifestación poderosa del Espíritu, en un mover increíble. ¿Puede estar esa respuesta de Dios? Claro que sí. Pero estamos viendo el ejemplo que vemos en Elías, que él siente todo eso cuando está desesperado, agobiado, pero no estaba ahí. ¿Y cómo se le presentó a Dios en ese momento terrible para Elías? Lo querían matar. Él ya no quería. Él quería tirar la toalla.
¿Y el Señor cómo se le presenta? Suavemente, en un susurro. Yo creo que el susurro representa una cercanía, porque cuando alguien le susurra algo al oído a alguien, se tiene que acercar, estar cerca para sentirse. Y esa cercanía, buscar estar a solas con Dios, en la intimidad con Dios, muchas veces nosotros la perdemos. Perdemos ese anhelo de encontrar a Dios a solas. Y siempre lo queremos buscar en el gran movimiento, en un gran despertar, que vuelvo a repetir, puede estar ahí también, pero olvidamos esta otra parte. Y por algo se le presenta así a Elías en un momento muy crítico de la vida de Elías, cuando él ya quería renunciar. Él estaba agobiado, ya no podía más. Y él quería la presencia de Dios que le confirmara a través de ese terremoto. Dijo, aquí viene, a través de ese fuego, aquí viene, a través de este viento fuerte, aquí viene. Pero en cambio el Señor, Elías, ¿qué haces aquí? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo el cristiano debe encontrarse a solas con el Señor, con Dios. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Qué dice ahí? Y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre. Ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El programa del día de hoy es A Solas con Dios. Todo cristiano necesita y debería anhelar estar en lo secreto con Dios, solos con Él. Necesitamos buscar ese silbido apacible de la soledad con Dios cada día. El programa del día aquí en Bienaventurados Podcast tiene por nombre A Solas con Dios. A solas con Dios se conoce la voluntad para nuestra vida de parte de Dios hacia nosotros, cuando estamos en intimidad con Dios. Vamos a Jeremías capítulo 23, versículo 18-22. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo aquellos profetas, no envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su maldad, de su mal camino y de la maldad de sus obras. En la intimidad, en el secreto de Dios, a solas con el Señor, en nuestro aposento que nosotros elijamos, cerrada esa puerta, el Señor nos revelará su palabra para nuestras vidas. Podremos encontrar muchas de las respuestas que a lo mejor anhelamos en nuestras vidas y que las estamos buscando en un mover, en algo más espiritual, más grande. Y recuerda que nuestro Dios, si tú obras en lo secreto, Él te recompensará en lo público. El Señor puede hacer como a Él le plazca, es todopoderoso, todo omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Todo lo puede estar en todos los lugares y todo lo sabe. Pasado, presente, futuro. ¿Tú crees que ese problema que tú tienes hoy, esa problemática que tanto te está afanando, haciendo que te afanes, siendo que la palabra del Señor nos dice, no te afanes,
No entres en los afanes del mañana, basta con los de hoy día. Pero en cambio nosotros tenemos estamos en un cuerpo terrenal, en una mente que sobrepiensa. Y el Señor nos pide, ahí, cierra esa puerta, ora, conóceme, escucha mi susurro apacible, que es la respuesta que tanto busca en una oración conmigo, en intimidad. El Señor le reclamó a los profetas en el versículo que acabamos de leer que no conocían su palabra porque no habían ido en busca de esa palabra en el secreto. Si nosotros andamos a la deriva en la vida, si no sabemos qué hacer, si no encontramos solución a los problemas, nosotros tenemos que preguntarnos algo. ¿Hace cuánto que no voy a buscar a Dios en lo secreto? En el apacible silbo, en lo secreto. El programa del día de hoy es A Solas con Dios. Hemos leído el profeta Elías. A solas con Dios se endereza el camino de cada persona. Mis caminos se enderezaron en oración con Dios, escuchando su guía, las respuestas que yo le pedía en oración. Lectura, comunión, pero oración. Congregación, pero oración. Podemos ofrendar, pero oración. Podemos ayudar al prójimo, pero tenemos que tener oración. Podemos ir a la iglesia, pero debemos orar. Podemos leer la palabra, pero debemos orar. Comunión con el Padre. A solas con Dios se endereza el camino de cada uno de nosotros. Lo digo yo, Isaías capítulo 40, versículo 3. ¿Qué nos dice? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. En la sinceridad que podemos tener en el secreto de Dios, podemos enderezar nuestra vida con la ayuda de Dios, de nuestro Señor. A solas con Él, en los secretos, en la oración, en la intimidad con Dios, a solas con Dios, en su secreto se endereza el corazón que está torcido. En su secreto, a solas con Dios, nosotros podemos abrir nuestro corazón y hablar con la verdad y sinceridad. Y Él, nuestro gran Dios, Él nos va a dar la sabiduría para poder cambiar en la soledad, en lo secreto, en lo íntimo con el Señor, en ese silbo apacible. Es que Dios te va a dar esa respuesta para que cambies. Es ahí donde el Señor va a dar respuesta a esa petición. Porque en lo secreto Él endereza nuestros caminos, porque es ahí donde yo puedo sincerarme. El Señor conoce tu corazón, el Señor conoce tu pecado, el Señor conoce tu necesidad. Pero tú crees que como le estás mintiendo a tu familia, a tu hermano en Cristo, a tu pastor, crees que a Dios también lo estás engañando. Y lo único que estás haciendo con eso es distanciarte de Dios y atrasar la bendición de Dios en tu vida. Y ese cambio que tanto anhelas. Y es por eso que en lo secreto, en la comunión con Dios, en la oración a puerta cerrada, es que mi corazón se puede sincerar. Dios nos da una clave ahí, dice en el secreto, que nadie te escuche. Yo te quiero escuchar y yo te voy a perdonar y te voy a prosperar, te voy a cambiar, bendecir. Señor, quita este pecado que está en mí, que es, ayúdame, dame sabiduría para salir adelante. Ahí es donde lloramos, es ahí donde nos despojamos de esa carga que nos dice en Mateo 11, 28, si no me equivoco, vengan a mí todos los que están cargados, todos los que tengan esa mochila gigante, vengan a mí, entrégamela en mis manos. Yo les voy a dar descanso.
Lleven mi yugo liviano, liviana mi carga, ligera mi carga. Vayan a Mateo 11:28, un gran y poderoso versículo. En los secretos. En el Salmo 51, versículo 6, en el programa del día de hoy, que es A Solas con Dios, es donde leemos, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Gloria a Dios. Busquemos estar a solas con Dios. Busquemos, anhelemos estar a solas con Dios. Es bonito y es bíblico vivir en armonía, en comunión entre hermanos, en la iglesia, congregar, no dejando de congregar. Es bonito. Estar en la comunión entre hermanos, dice la palabra del Señor, que ellos todos lo tenían en común y nada les faltaba, todos estaban atentos, se exhortaban, se edificaban, se consolaban. Siempre la palabra del Señor dice unos a otros. Casi varios versículos en el Nuevo Testamento terminan unos a otros. ¿Eso qué me quiere decir? Que el Señor quería esa comunión entre hermanos, entre hijos de Dios. Pero no debemos descuidar nuestra relación con Dios. No debemos descuidar esa relación y debemos buscar la intimidad con Dios. Debemos anhelar. En el Salmo 51, qué hermoso, con esto estamos terminando. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, porque en lo íntimo estamos yo y mi Padre. Él está viendo y yo sé que no le puedo mentir y estoy diciéndole la verdad. Padre, quita este pecado de mí. Cambia este corazón, quita este corazón de piedra y pon el de carne que tú das. Que tu Espíritu, Padre, me guíe a la verdad, a la vida eterna, a hacer tu voluntad. Señor, tú me estás viendo aquí. Y eso es lo que nos dice el Salmo. Él ama esa verdad en lo íntimo, porque es ahí, en esa intimidad, nosotros no deberíamos estar mintiendo. Y eso ama al Señor, porque ahí es donde dice, yo les doy la oportunidad. Él nos dice, adoradme, servidme, buscadme. En público te recompensaré, ir y predicar mi evangelio, ir y dar testimonio. Pero el Señor, como nos conoce, nos dejó esta llave. Esta llave que es estar a solas con Él y nos dice, yo amo cuando mi hijo viene en la intimidad a buscarme con ese corazón arrepentido, con ganas de cambiar, de hacer mi voluntad, de escuchar mi silbo apacible, que le renovará sus fuerzas, que lo sacará adelante, que lo llevará a buscarme y anhelarme. Y continúa el versículo, dice, y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. El Señor sabiduría te la puede entregar así, a mano abierta. Pero hay que buscar al Señor en los secretos. Estar y buscar y anhelar, estar a solas con Dios. Es necesario que cada uno de nosotros podamos aprender a estar cada día en el secreto de Dios, en los secretos de Dios, porque ahí nuestra vida será transformada. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Estar a solas con Dios. Eso fue el programa del día de hoy. Muy edificante para mí, mi vida. Muy edificante. Buscar a solas esa intimidad que nos puede entregar el Señor. Saludamos a todos los que nos puedan estar viendo a través de nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Instagram, Facebook, YouTube, en todas las plataformas.
en YouTube, en el canal de YouTube como Bienaventurados Podcast. Bueno, en todos lados búsquenos como Bienaventurados Podcast y ahí pueden encontrar contenido cristiano que no, yo principalmente lo hago para edificar mi vida y hago esta lectura pública al igual como lo hacían antiguamente. Acá lo estamos haciendo, yo no estoy enseñando, yo estoy haciendo lectura y entregando una reflexión, a lo mejor me he equivocado, ustedes saben que siempre están libres de poder dejar ahí en el cajón de comentarios, hermano, creo que se equivocó en esto, la palabra del Señor. Si estamos equivocados, bueno, pediremos ahí la disculpa al Señor primeramente por equivocarme en la palabra de Él y obviamente disculpas públicas porque este es un canal público, ¿ya? Así que eso. Espero que estén todos muy bien, que espero que haya sido de edificación para sus vidas a solas con Dios. Eso lo leímos en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 7 al 13, al 13, donde vemos al profeta Elías, que ya se encontraba agobiado, que ya estaba afligido, estaba desesperado porque su vida corría un gran peligro después de lo que había hecho con los profetas de Baal, con los seguidores de Baal, ¿ya? Y es ahí donde él va a buscarlo. Bueno, vean el programa, háganle para atrás y vean el programa. Que Dios los bendiga. Esto fue Bienaventurado, paz y gracia a sus vidas. Que Dios los bendiga. Chao, 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 chao.